La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cayali Cepagua, Radio La Convención Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre Dios. Hay otra red de emisoras que se unen en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en su pantalla y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, la plataforma de Facebook y de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe está a su disposición. Con todo esto ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios en unos instantes porque hoy día tenemos dos invitados. Y vamos a conversar en primer lugar, dentro de un momentito, con el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Y me dice Rosa María que es el mismo link. Sí, es el mismo link de todos los días, Rosa María. Bueno, si no te reenvío o reenvíaselo, por favor. Así es. Y vamos a conversar con el doctor, como les dije, con el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Él va a ser el ponente, el expositor de este pedido que ha hecho el Ejecutivo de inconstitucionalidad. Y después vamos a estar también con el congresista Eduardo Málaga Trillo, que es del Partido Morado, que tiene muchas cosas que contarnos. Bien, ahora sí, ya estamos listos con Rosa María. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No te olvides de prender tu micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El micro. Me acabo de conectar porque estábamos con... Bueno, siempre. Hoy es viernes. Vamos, Rosa María. Una mañana muy nutrida, así que vamos primero con las menciones de nuestros auspiciadores. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS LATAM 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina, decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad,
brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y bien, Abel, anoche, pleno del Congreso de la República, si me permiten voy a acomodar bien esta cámara, ahora sí, pleno del Congreso de la República en Cajamarca. Bueno, la verdad, de nuevo, nunca entendemos muy bien para qué se hacen estos plenos fuera de Lima, porque en realidad, en teoría, 130 congresistas se encierran en un hotel de lujo, con todas las medidas de seguridad para que nadie entre. ¿Para qué van? No sé, solo para pagarles cuarto, desayuno, almuerzo y comida. La verdad que pueden hacer el mismo trabajo desde Lima. Lo único que descentralizan es la protesta, porque en efecto había un grupo de manifestantes en la puerta del hotel. Pero el asunto es más grave. Anoche se aprobó a trompicones, la verdad, a trompicones, la eliminación de las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales. Hasta ahora no las vamos a tener, como pasa en el Perú, nunca, porque siempre se postergan y se postergan y se postergan. El cuento de lo sanitario ya no da más, ¿no? Es un cuento malo, malo, muy malo. Y no alcanzaron la votación en una primera ronda. Se necesitaban 66 votos para modificar las normas electorales, dado que se tratan de leyes orgánicas. La mitad más uno, el número legal de miembros. Alcanzaron 64 votos. El 31 de octubre vence el plazo para modificar toda norma legal que afecte al procedimiento electoral del próximo año, porque está prohibido que durante el año anterior a las elecciones se modifiquen las normas electorales. ¿Qué pasó? Volvieron a votar. Y con 72 votos, Fuerza Popular se impuso, porque esta es una lucha desesperada de Fuerza Popular para que no haya elecciones primarias. Es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones, la OPE, la RENIEC han señalado que hay serios problemas con la implementación en cuanto a los plazos, pero se podría haber trabajado un calendario alternativo, no botar el agua con el bebé adentro, ¿no? Pero así son. Sin embargo, para que no se diga que todo es malo y que solo nos fijamos en las malas noticias que son grandes y fuertes, sí quiero señalar que ayer se aprobó un proyecto de ley con una votación muy amplia, felizmente, que nosotros desde este humilde programa hemos promovido muchas veces y que lo ofrecí como sugerencia a muchos candidatos que hemos entrevistado al Parlamento, no solamente en este Parlamento, sino en el 2016, en el 2020 y en el 2021. Se trata del proyecto que hace obligatorio el pago de comprobantes, en fin, de facturas, etcétera, para MIPES. ¿Qué pasa en el Perú? Una pequeña empresa normalmente no tiene ningún poder para demandar que se le pague oportunamente. Y cuando es proveedor de una empresa más grande, termina dándole crédito a la empresa 90 días, a 120 días. Una pequeña empresa que tiene un muy pequeño capital y que ese pequeño capital es su capital de trabajo. De esta manera, todos los que son proveedores de otra empresa van a recibir sus pagos máximo en 30 días. Ojalá se extendiera esta práctica de una manera mucho más amplia y generalizada. No se quede solo en las MIPES. Los abusos han sido muy durante muchos años. A ver, creo que tenemos un ruido, pero estamos tratando, me imagino, de solucionarlo, ¿verdad? Así es, Rosa María. Por si acaso, Rosa María, ya está a la espera el doctor Eloy Espinosa, ya está conectado, así que cuando tú gustes, empezamos con él. Vamos con él inmediatamente, después vamos a seguir hablando de reformas tributarias y otras cosas, pero
En este momento tenemos que ir a la entrevista con el doctor Eloy Espinosa. Muy buenos días, doctor. Rosa María, siempre un placer estar en tu programa. Muy bien, doctor, ya se admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra el Legislativo por la variación legislativa que ha hecho el Parlamento de una institución establecida en la Constitución, la cuestión de confianza. Usted es el vocal ponente y evidentemente no nos puede adelantar su opinión, pero sí me gustaría hacer un poquito de docencia jurídica para que se entienda bien los antecedentes de este caso. Con todo gusto. Empecemos por la historia. En los últimos 4 años, esta es la cuarta vez que se trata de modificar la cuestión de confianza establecida en la Constitución. La primera, durante el mandato del presidente del Congreso, Luis Galarreta, una iniciativa promovida por Mauricio Mulder, impugnada ante el Tribunal Constitucional, donde el Congreso fue derrotado 7-0. Así es. La segunda, para hacer la enumeración, cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, propone la bicameralidad y el Congreso presenta un proyecto de ley ante el país que no solamente incluye la bicameralidad, sino que introduce modificaciones a la cuestión de confianza y que por esa razón yo y otros muchos periodistas dijimos que no se podía votar a favor. Esa fue la segunda. Referéndum no aprobado, derrotados en referéndum por modificar la cuestión de confianza. La tercera se discute cuando Salvador del Solar presenta una cuestión de confianza ante el Congreso y este la rechaza. Eso se discute en una demanda competencial interpuesta por el entonces presidente del Congreso, Pedro Lacher. Esta es la cuarta. En la competencial, el Congreso perdió. Pero esa vez perdió 4-3. Muy bien. Vamos por la cuarta. ¿Qué tiene de distinta esta a las otras? Bueno, vámonos con cuidado porque la respuesta que te doy, que te puedo dar, puede entenderse como un adelanto de opinión. A ver, primero... Le voy a cambiar la pregunta para hacerlo en términos genéricos. A ver. No te preocupes, yo puedo contestarlo como lo has planteado. Primero hay que tener claro qué es la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, la cuestión de confianza se crea en Inglaterra, el primer ministro a veces no tenía el apoyo ni de su propia bancada, entonces le da la posibilidad que pueda votar sobre cualquier tema, plantear cualquier inquietud que pueda ser pesada, difícil de aceptar por la población, pero compromete con eso a todo el Parlamento detrás. Esa es la idea de la cuestión de confianza. 500 años haciendo los ingleses lo mismo. Enrique Cherino Soto lo trae al caso peruano y es muy claro en el diario Debates que él incorpora la cuestión de confianza en el escenario inglés y dice, puede pedir el presidente a través de sus ministros, ministro individualmente considerado o ministro como gabinete, puede pedir cualquier cosa. Y tenemos casos de pedido de cuestión de confianza individuales, como el de Pedro Cateriano en su momento, y tenemos casos de pedido de confianza en conjunto. Y ahí viene la historia que tú nos cuentas de la historia peruana reciente. El Congreso quiso recortar con una ley promovida por el entonces congresista Mulder, y todos estuvimos de acuerdo en aquel momento que la cuestión de confianza era una cuestión amplia y que no podíamos ponerle límites. Bueno, límites materiales hay, límites formales hay, o sea, claro, por una cuestión de confianza no puedo pedir que maten a 20.000 personas, ¿no? Por una cuestión de confianza no puedo, y el material, el formal es, no la puedes pedir tú, no la puedo pedir yo, tiene que pedirle a un ministro o los gabinetes. Después de ese 7-0, como tú has señalado, viene ya al tribunal, para no contar la sonada que pasó en el Congreso y no llegó al tribunal, viene el famoso caso de la
disolución del Congreso por una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, y esto, como tú bien sabes, Rosa María, no es una invención nuestra, en el derecho comparado existe, ¿no? ¿Qué pasa si una cuestión de confianza yo la pido y pasa 4 años y no me responde? Claro, ¿Qué, qué qué, qué, fácil. exacto. Entonces, o lo que ocurrió en este caso, Teo, sí, voy a atender tu cuestión de confianza, pero absolutamente lo contrario y después quiero aprobar la cuestión de confianza. Entonces, estos supuestos que son habituales en el escenario de los regímenes parlamentarios que hemos tomado acá, pues los aplicamos nosotros y por eso, pero había 3 magistrados que no estaban de acuerdo y con el voto del magistrado Ramos, que ya no nos acompaña, por 4-3 se planteó la cosa. Ahora, ¿qué es lo que viene? El Congreso plantea una ley en la cual establece básicamente limitaciones temáticas a la cuestión de confianza y plantea que no puede haber una deducción de una denegatoria tácita de la cuestión de confianza. Así que ellos deciden qué cosa y cuándo le dan la confianza o cuándo no se la dan, en qué plazos y cuando les da la gana. Bueno, entonces yo no puedo estar Eso es en lo que han dicho, ¿ah? Nosotros decidimos qué cosa es cuestión de confianza y qué cosa no es cuestión de confianza. De acuerdo. Bueno, yo no puedo entrar tan en ese detalle porque parecería adelanto de opinión, ¿no? Pero, sí, Pero, es lo que dice la norma. El Parlamento decide cuándo hay una cuestión de confianza. pero Yo hay quería, hay una diferencia entre una destacada periodista y académica no, y yo un lo sé, juez que tiene que ser más yo lo sé, entendido, más pero puntual. para sacarlo del caso concreto, lo voy a llevar a otro escenario. Un escenario teórico, no este caso. ¿Qué se necesita para que un tribunal se aparte de su precedente? En teoría. En teoría, cuando que se habla del overruling, que es cuando un tribunal cambia una pauta que ha tenido, tendría que haber una justificación muy fuerte y razonada por la cual si algún miembro del tribunal o el tribunal completo ha dicho una cosa y se le presenta un tema idéntico o parecido, solamente ese cambio de justificación radical podría salvar la situación del cambio de Claro, criterio, o ¿no? sea, hay muy famosos overrulings, por ejemplo, en lo que son derechos humanos de las minorías en los Estados Unidos. Ah, claro, los famosos casos de la Corte Warren, Brown Claro, 1, Brown 2. claro, Brown versus Brown, que claro, entre el primero y el overruling pasan 100 años. O sea, hay un tiempo enorme, ¿no es Sí, cierto?, claro. de constatación, de cambio de circunstancias, contexto, etcétera, etcétera. O sea, hacer un overruling implica una justificación enorme en el tiempo para que un tribunal, y normalmente no es la misma composición del tribunal la que hace el overruling, porque tendrían que hacer un overruling de sí mismos, ¿no es cierto? Es, por lo tanto, extraordinario, no ordinario, que un tribunal se aparte de su precedente, ¿verdad? Pero, bueno, en realidad sí. En la doctrina eso es claro, pero también hay que decirlo, en el mundo de los hechos, los votos de los magistrados no están escritos en piedra y cada cual, si quiere cambiar de criterio, tendrá que justificarlo debidamente. Así Entonces, es. mi papel como ponente es tratar de generar un consenso o una mayoría en el sentido de que yo considere el caso. Que, Claro, lo, como tú, ese es mi trabajo. Ahora, si alguno quiere cambiar su voto, cambia su voto, tendrá que explicar por qué cambió su voto. Eso lógico. es, Ahora, para ir un poquito también a otro tema de doctrina, a mí me gustaría hablar un poco de por qué tenemos cuestión de confianza en un régimen presidencial. ¿Quiere la explicación teórica o la explicación real? A ver, para la evaluación que hemos hecho los académicos siempre es que esto lo mete el Fujimorismo cuando está en el Congreso Constituyente autodenominado democrático para poder tener, como no tenían certeza cómo fuera la mayoría parlamentaria,
y cuán sólida fuera, porque en el Perú llenamos listas de congresos con independientes invitados que de repente se te pueden ir. Entonces la propuesta de Chirino Soto era muy clara, era tratar de tener un elemento con el cual el gobierno pudiera asegurar la lealtad del Congreso o por lo menos la no discrepancia del Congreso. Incluso quiero añadir algo que se conoce poco. Chirino Soto escribe antes de la Constitución del 92, perdón, del 93, antes de ser convocado a la Constituyente, que Fujimori pudo haber evitado el golpe de Estado si es que usaba la cuestión de confianza que ya estaba en la Constitución del 79. Entonces, él creyó siempre y convenció a los miembros de la Comisión Principal de que cuando en el Perú, que ha sucedido muchas veces, un presidente no tiene mayoría parlamentaria, no podía terminar siempre en golpe de Estado. Y tenía que establecerse una válvula de escape que al final del día va a decidir o el pueblo, porque se disuelve todo, o el Ejecutivo. Es decir, ponía el acento en que en este conflicto de poderes la última palabra la tenía el Ejecutivo. En el espejo del 5 de abril del año 92. Pero la institución ya había sido incluida en la Constitución de 1979. O sea, ya existía, no es un invento, sino que la adaptan para poder hacer en un Congreso ya no bicameral, sino unicameral, ¿no es cierto? Ya no 3 veces, sino 2 veces, etcétera. Con estas nuevas características, el objetivo de la cuestión de confianza es que sea una válvula de escape a las tensiones entre ejecutivo y legislativo, y que el ejecutivo prime sobre el legislativo y se vuelva a celebrar elecciones para que el pueblo premie o castigue al presidente. Esa es la idea. Bueno, pero eso es una cuestión que al parlamentarizar el régimen presidencial, que se puede traer y sacar de su contexto y puede buscarse con eso proteger adicionalmente al presidente. O sea, finalmente, como constitucionalmente no es una salida buena o mala, es una salida que está. El asunto es si a esa salida se le puede poner límites, si es el Congreso el que tiene que ser el que le pone los límites, si es que puede haber ante situaciones como las que hemos contado, plantea una cuestión de confianza, demoran 4 años y no me resuelven, plantea una cuestión de confianza y hacen lo contrario y después piden decir que la está atendiendo. Entonces, si esas cosas se pueden hacer o no. Y eso es lo que tenemos que evaluar nosotros. Lo tiene que evaluar, no lo voy a forzar a que me cuente cómo lo va a hacer, pero eso es lo que hay que evaluar. El otro tema es la materia, que es un tema importante. Como usted dijo, y yo he leído la comisión principal de la elaboración de la Constitución de 1993, Enrique Chirinos lo dice en el debate. Una cuestión de confianza es para cualquier cosa. Sin embargo, cualquier idea, lo que quiera el presidente de la República a través de sus ministros. Sin embargo, lo que establece esta ley, que no es una reforma constitucional, es una ley, es que la cuestión de confianza sí tiene materia predeterminada. Y esa es la gran diferencia. Y lo que le dice al Ejecutivo es una frase muy amplia, en la cual todo lo que sea competencia del Congreso no se puede hacer cuestión de confianza, para zanjar el tema de las reformas constitucionales. Pero acá hay un asunto mucho más complicado, que es, ¿acaso no es competencia del Congreso legislar? Entonces, el Ejecutivo no podría hacer cuestiones de confianza sobre legislación. Y no solo sobre legislación, sino sobre otras atribuciones. El Congreso tiene atribuciones de nombramiento de altos funcionarios, claro, que no podrían, 3 miembros del Banco Central de Reserva los pone el Congreso. Claro. Entonces, aquí hay que hacer una lectura muy cuidadosa de lo que se está planteando para ver si tiene sustento constitucional. Y además no solamente se pone límites de materia, sino se dice que los únicos que pueden interpretar, hemos resucitado la interpretación auténtica, los únicos que pueden interpretar esta situación de la cuestión de confianza son los mismos miembros del Congreso. Entonces,
Ahí se equivocan hasta donde yo recuerdo cuando estudié, la interpretación auténtica era la que hacía el propio legislador que había legislado. Es decir, si pudiéramos resucitar a Chirinos, Chirinos tendría que hacer una interpretación auténtica porque él es el autor de lo que ha escrito. Sí, pero es que en realidad, como bien sabes, en doctrina ya el concepto de interpretación auténtica no se usa, ¿no? Porque primero, la Constitución tiene constituyentes que ya se pueden haber hasta muerto, no lo vas a invocar para que te haga una interpretación auténtica de la Constitución. Entonces, y la interpretación auténtica de una ley es por demás discutible porque los legisladores tampoco son eternos y aún siendo los mismos pueden cambiar de criterio, pero bueno, habrá que analizar si es posible esa cerrazón que está planteando la fórmula. Hay otro tema que creo que es un tema de forma, pero que es importantísimo en este caso, es que si el Congreso quería hacer esto, tenía que haber hecho una reforma constitucional. El problema es que es una ley, no una reforma constitucional, porque no tenía 87 votos para hacer. Ese es el tema, creo que yo, central, y la razón por la cual creo que los magistrados van a tener que decir algo sobre esto. Pero el Congreso, sobre todo la señora Juárez en diversas entrevistas, ha dicho, perdón, no hemos reformado la Constitución. Hemos hecho una ley de desarrollo constitucional. Leyes que están previstas en las disposiciones transitorias de la Constitución del 93. Sería bueno establecer qué cosa es una ley de desarrollo constitucional, sin pensar en este ejemplo, simplemente para ilustración de... No, obviamente es un concepto que trajimos de otros escenarios y nunca lo hemos desarrollado. El concepto de ley de desarrollo constitucional, bueno, ¿cuánto abarca? Y sobre todo si esto lo unimos a una construcción que hemos asumido del bloque de constitucionalidad. O sea que la Constitución no se lee sola, sino con un conjunto de normas que permiten comprender una institución. Entonces, esto de la ley de desarrollo es parte del bloque, no es parte del bloque, nos obliga a una comprensión de una institución de cierta manera. Bueno, el tribunal no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esto, pero creo que es un tema del cual hay que hablar. Hay que hablar sobre eso, y porque justamente la labor del tribunal es concretizar la Constitución, o sea, ponerla, que no sea una vidriera muy bonita, sino que pueda resolver problemas concretos de una sociedad específica. Entonces, si hay una cosa dentro, un concepto incluido dentro de la Constitución, cuya comprensión es rara, compleja, confusa o contradictoria, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Ahora... Claro, eso va a ser un debate bonito, esto de qué cosa es una ley de desarrollo constitucional, que no es una ley orgánica, porque la ley orgánica tiene su trámite, tiene su... No, y además tiene especificaciones claras en el artículo 106 de la Constitución. Así es. Ahí sí está definido que es una ley orgánica, pero no está definido en la propia Constitución qué es una ley de desarrollo constitucional. Porque por ley de desarrollo constitucional, entonces yo puedo reformar la Constitución. Eso sería un poquito atrevido, bueno, ¿no? ahí sí no te puedo contestar porque ese es el punto neurálgico de la discusión. Neurálgico de esta historia. Ahora, hay otra historia subyacente. No está en la demanda, pero sí es relevante para la demanda. Y a veces el tribunal se explaya hacia otros temas. Ustedes no se pronunciaron, entiendo que no por su voto, porque usted sí se pronunció en el tema de fondo, sobre cuándo procede y cuándo no procede la vacancia presidencial. Usted sí lo hizo y lo hicieron 3 magistrados, pero los otros 4 decidieron que había habido sustracción de la materia y no se pronunciaron sobre el tema de fondo en el caso de vacancia presidencial. Así es. Una en realidad, solución trágica, porque hoy más que nunca se necesita llenar ese contenido, dado que el Congreso vacó al señor Vizcarra señalando que bastaba tener 87 votos y que estaban realizando, si usted escucha el debate de ese día, un juicio político, institución que no existe para revocar mandatos presidenciales en el Perú. No. Pero los hechos fueron esos y fue efectivamente vacado. En esta oportunidad,
¿habrá espacio para un pronunciamiento del tribunal en esa materia o usted lo encuentra difícil? Jaja. Primero, vamos cada cosa con su afán. Entonces, yo creo que lo primero hay tres preguntas básicas que contestar y hay muchos temas más que se pueden tocar. Lo Ok. primero es, ¿el Congreso puede ponerle recortes a la cuestión de confianza? Entonces, el Congreso puede decir que solamente él evalúa la pertinencia de una cuestión de confianza. Y el tercer punto es, ¿puede mantenerse la idea de negatorias fácticas de cuestión de confianza? Digamos que son los problemas principales frente al caso. Y de eso se pueden derivar otros problemas como determinar que es una ley de desarrollo constitucional. Pero como tú bien sabes, el concepto que se maneja es el tema de conexidad. O sea, ¿qué tan vinculados están otros temas a lo que tengo que resolver para meterme? Entonces, habrá que ver en su momento si entonces en la lógica de los colegas hay conexidad entre el tema de la cuestión de confianza y la vacancia para pronunciarse sobre la vacancia. Ahora, mi posición es conocida, ¿no? Claro, está Yo voté en contra, incluso planteé lo que creo que es la lógica en esta situación, ¿no? Incapacidad moral del siglo XIX y se mantuvo casi porque nadie se dio cuenta, se mantuvo en el siglo XX como puesta allí, pero era la copia de lo que los franceses llamaban incapacidad moral como mental, o sea, el presidente se ha vuelto loco. Entonces, y el problema viene cuando Fujimori renuncia por fax y todo el mundo, entonces, en vez de aplicarle, el presidente ha salido del país sin autorización o más allá de la autorización, le aplican la causal de vacancia por incapacidad moral. Entonces, ahí es donde se abre la caja de Pandora y que entonces yo creo que en el caso que tocó el tribunal debió cerrarse, pero no hubo pues consenso en los colegas en ese No, y sentido. lo más grave, yo recuerdo que he debatido el tema durante años. Acuérdese usted que en el año, luego de que sucede esto con Fujimori, pues el país cae en cuenta, la comunidad jurídica cae en cuenta de que ni siquiera se había establecido el número de votos y que de acuerdo al reglamento del Congreso, Claro, y ahí viene la sentencia famosa que le pone un número de votos. exactamente, el problema es que de acuerdo al reglamento del Congreso, con mayoría simple vacabas a un presidente de la República, porque siempre se entendió que era mental. Siempre se entendió que era una grave alteración, no física, pero similar a la física. Por eso está en el mismo inciso de la Constitución. Y por eso se tuvo que poner que tenía que tener una mayoría hipercalificada. Si no, Es que lo que no entendemos muchas veces es que la vacancia es un hecho objetivo que le impide a un alto o una alta funcionaria desempeñar su cargo. O así es, sea, a menos que hagamos espiritismo, la muerte es una causal de vacancia. así La es. renuncia es que es un hecho objetivo. La renuncia es un hecho objetivo. Me voy del país sin autorización es un hecho objetivo. Me voy del país con autorización, pero me voy a otros sitios que no me ha autorizado. Son hechos objetivos. Entonces, cuando se habla de incapacidad física o moral, que está pensándose en mental, está pensándose, por ejemplo, ¿qué pasa si un presidente se pone tetrapléjico y está en estado de coma? Así es. No puede gobernar, pues. Y Claro, o en el caso de mental, ¿qué pasa si a un presidente le aparecen varias personalidades y se le claro, da entonces, o se le da por una cuestión psicótica y sale a la Plaza Mayor a meterle cuchillo al primero que lo mira? claro. Entonces, eso no, ahí estamos, ese era el contexto en el cual se planteó lo de moral. Lo que pasa que y no solo en el Perú, en el Ecuador se hace la misma confusión con Bucaram. Y con Bucarán, Entonces, y con Bucarán fue terrible, porque no hubo ni siquiera un peritaje psiquiátrico. no, Lo, claro. lo declararon loco por mayoría. Eso es una de las cosas más raras que yo he visto en mi vida. Bueno, está bien, es que
su disco con los iracundos era horrible, pero no justificaba para declararlo loco, ¿no? Entonces, por lo menos mal cantante era, pero no era, pues, Era estamos loco, era forzando mal las cantante, cosas. vive en Panamá hasta el día de hoy. Bueno, muy bien, doctor, no lo quiero agitar, sé que está con complicaciones, pero espero que muy pronto, ahora que nos vamos a despedir, que muy pronto pueda usted recibir el trasplante que está esperando, ¿no? Y que como dijo usted en la comunicación que mandó, que todas las personas que necesitan urgentemente un órgano lo reciban. Todos los que nos escuchan donen sus órganos. En realidad, no nos los vamos a llevar a ninguna parte. Y hay muchísima gente que lo necesita. Así que pronto trasplante y pronta mejoría, doctor. Muchas gracias, y en ese sentido te pido solo 30 segundos. Eh, no esperemos que nos pase o que le pase a alguien cercano. Donemos órganos. Gracias. Donemos órganos, y en algunos casos no hay que esperar que se muera la persona. Hay donaciones que se puede hacer de personas vivas. Yo puedo Así es. vivir con un riñón y puedo donarle y salvar la vida de otro que no puede vivir si no tiene ese riñón. Si no, es curioso que una sociedad tan solidaria como la nuestra en muchos temas, en este precisamente no lo sea. Pero Así hay es. que hacer conciencia para cambiar esa situación. Hay mucha ignorancia, hay que decirlo, mucho desconocimiento y también, lamentablemente, la procura de órganos se hace en muy pocos lugares en el Perú. En Ujú. esa con seguridad, pues le hacen bien, pero hay que seguir protocolos de procura de órganos que en otros países están muy avanzados. Así que por eso también jalón de orejas al sistema de salud, que la No, procura de ahí órganos, estamos, tenemos, por ejemplo, en Almenara muy buenas instalaciones, pero sí, gente esperando órganos porque no hay. O sea, y comparamos esto, por ejemplo, con España, que en cada hospital hay un helipuerto. Entonces, exacto. y hay un tablero que es a nivel nacional. O sea que si en Barcelona alguien se muere y tiene un corazón que sirve, lo suben al helipuerto y lo llevan a la ciudad donde se necesita. Bueno, eso para nosotros es fantasía total, ¿no? Absoluta. Pero Película. eh, sí, sí, pero sin llegar a tanto, por lo menos el índice de personas que marcan donación es muy bajo. Y el otro tema es que a veces, aunque hayas marcado donación, la familia se opone. La Sí. familia, la familia incluso prefiere cremar, o sea, quemar al resto, y hay córneas, y hay corazón, y hay pulmón, y hay riñones que podrían servir a mucha gente, que se pierden porque hay un prurito familiar de que no, 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 yo no quiero, y prefiero hasta quemar el cuerpo y convertirlo en polvo. Terrible. Así es. Pero esperemos que pronto llegue esa donación que tanto se necesita. Muchas gracias, doctor, por haber estado Muchas con nosotros. gracias. Muchísimas Mira, como gracias. siempre, un gusto estar en tu programa. Muy bien, y nosotros vamos a hacer una pausa rapidísima porque ya estamos, ya lo tengo en pantalla, al congresista Ed Mala, que va a estar con nosotros en un Así es, ratitito, Rosa ¿no? A ver, María. pausa y volvemos. Pausa y volvemos, pero permíteme solamente decirle al A ver, doctor no se Eloy te escucha porque no abriste tu micro. Ahora la sí. cantidad de personas que le expresan su solidaridad al doctor Eloy Espinosa. Quería transmitirles y agradecer a todas las personas que ayer ingresaron al PayPal: Eduardo de Estados Unidos, Ricardo Heriberto, Fernando Manuel, Claudia Margot, Carmen Violeta, Claudia Margot, Diego de Estados Unidos, Rocío. Todos ellos ayer entraron al PayPal, así que muchísimas gracias. Y usted también puede donar a Radio Santa Rosa entrando al PayPal. Bien, Rosa María, vamos rápidamente a la pausa que ya nos... Ayer tuvimos un milagro, el Señor de los Milagros, Así así que es. estamos muy agradecidos que justo el día del Señor de los Milagros tanta gente se haya acordado de nosotros. Así es. Bien, Paul, ya saben, es facilísimo y nos ayudan a llegar a fin de mes, que está a la vuelta de la esquina. así Muy es. bien, Vamos a pausa y la volvemos. pausa chiquitita y volvemos con el doctor Eduardo Málaga. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, en todo el Perú. Rosa María, adelante. Bueno, y estamos ya con el doctor Ed Málaga, pero además de doctor, congresista de la República,
que nos acompaña esta mañana. Bastantes temas que preocupan en el Congreso. Ay, no sé si está en Cajamarca o en Lima en este momento. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Estoy todavía en Cajamarca. He dormido creo que 2 horas, con suerte. Ha sido no solamente un pleno muy largo, sino que después del pleno hubo reuniones con colegas que se han extendido hasta la madrugada por muchos temas pendientes. Así que ha sido una jornada agotadora, pero yo diría que también muy interesante, porque estos plenos descentralizados te aíslan, es como un retiro espiritual, ¿no? De pronto Claro, no estás rodeado de asesores. eso es lo positivo, ¿no? Lo positivo Claro, es que por lo menos los sacan y los meten en un hotel y como hay problemas sanitarios en el país, no pueden salir del hotel. definitivamente. De repente hemos inventado un sistema nuevo. Es una fórmula, Rosa María. Varios congresistas hemos coincidido en que deberíamos hacerlo de una manera más frecuente, quizás sin incurrir en gastos adicionales, obviamente, que a nadie le interesa eso, Congresista, nos sale carísimo, pero sí, miren. pero podemos asumir, Rosa María, podemos asumir nosotros algunos gastos, por supuesto. O sea, no se trata de hacerle pagar más al Una cosa que contribuyente. va a parecer casi una blasfemia a muchos, pero es lo que hace la Iglesia Católica cuando quiere que se tome una decisión sobre quién va a ser el siguiente papa. Te encierra en un sitio Un concilio, un y concilio. hasta que no sale el humo blanco, nadie sale, ¿no? Entonces sí, el problema es que ayer no salió humo blanco, salió por insistencia una y otra vez una norma que la verdad que es muy peligrosa, que es suspendemos de nuevo las primarias. Y así vamos. Entonces es la segunda vez que se suspenden, la excusa sanitaria no es lógica. El jurado pidió al Congreso que se ocupara de todo el tema de plazos. Y esto implicaba modificaciones a la norma, pero no era suspensión. Entonces han tirado, como dicen, el agua sucia la batea con el niño adentro. Y ahora, Sí, hay algunas conclusiones muy claras de todo esto que yo espero que la ciudadanía se lleve como mensaje, porque cuando uno se pone a escuchar el debate, escucha muchos argumentos técnicos, ¿no? Acerca de qué se debe hacer y por qué, pero en el fondo, la interpretación es que hay partidos a los que no les conviene llegar a las elecciones municipales y regionales como estamos y hay que cambiar las reglas para favorecer, digamos, su supervivencia política. Y entonces se trata, pues, de un paquete de normas de reforma, de contrarreforma electoral por conveniencia. Eso es lo primero que hay que decir. Y muchos votan por la supervivencia de su partido. Eso es una conclusión clarísima. Y el otro tema que a mí personalmente me ha molestado mucho, me ha incomodado mucho, es el uso de la pandemia como una excusa, ¿no? Cuando ya sabemos que tenemos un gran porcentaje de personas vacunadas, los adultos sobre todo, que son quienes van a votar, ¿no es cierto? Y que además no hay evidencia científica que nos diga que las situaciones de elecciones son focos de infección. O sea, ya hemos pasado además 2 rondas electorales en el peor momento de la pandemia y la OMP hizo un gran trabajo. Entonces, aducir eso para contrabandear este tipo de claro, reformas es muy complicado. Es realmente pseudociencia, Rosa María. Es pseudociencia. hay que decirlo, el 11 de abril de este año es el pico más alto en número de muertes de la segunda ola, que fue más alta que la primera. O sea, el día que murió más gente en el Perú por COVID-19 fue el día que fuimos a votar. Claro. El 11 de abril, en primera vuelta. O sea que utilizar, como usted dice, esta excusa es absurdo porque ya lo hicimos y no se ha podido comprobar que las elecciones fueran un foco de contagio porque no lo fueron. No, La gente, imagínate, el argumento ha sido que dice el INS y el MINSA que podría haber una tercera ola. Claro, podría haber una tercera ola, pero vamos, sí, ¿no? claro. No es la manera. También puede caer un meteorito sobre Cajamarca, ¿no? Mientras todos estamos discutiendo eso. Ahora espero que no todavía. Podría pasar. No, anoche. Ley positiva, sí quiero destacarlo, porque ha sido una de las banderas de este programa, la norma para que le paguen a los micro y pequeños empresarios sus facturas a los 30 días. Claro que sí, Esas son hay que cosas reconocer el buenas. trabajo de Carlos Anderson. Ya ha habido unanimidad en el Congreso, ha habido un consenso grande en que este era algo necesario. Entonces, Hace por eso 5 años empezaba. lo pedimos, ¿eh? 5 años que ese Claro, programa lo claro. pedimos. Y se lo sugiero a todos los candidatos que no saben qué ofrecer en campaña. Ofrezca esto. Esto sí lo pueden hacer ustedes. Esto es una norma importante. Bueno, ya lo hicieron en buena hora.
Por eso, Ahora, Rosa María, yo empezaba con perdóname, unas notas positivas sobre nuestro trabajo, porque yo mismo he llegado al Congreso como un ciudadano renegando, harto del Congreso, y vemos que sí hay algunos temas en los que podemos encontrar consensos y que no siempre también el comportamiento de los congresistas es, digamos, algo que no dé gusto, ¿no? ahora, vamos a los temas complicados. No solo hay cosas buenas, cosas malas, pero vamos a los temas complicados que tienen por delante. Se ha postergado el voto de investidura y es raro que el Congreso se reúna, ¿no es cierto?, a hacer otra cosa en otro sitio y no discute el voto de investidura, porque normalmente se hacen caliente. A estas alturas, ¿cree usted que el Congreso va a aprobar la investidura de Mirta Vázquez, por lo que ha podido observar en estas 24 horas en Cajamarca? Yo lamento decir que hay mucha incertidumbre, Rosa María. Mira, Imagínate que llegamos al jueves pasado pensando que si se le dio el voto de confianza al gabinete de Bellido, ¿cómo no se le va a dar al gabinete de Mirta Vázquez? Era lo lógico, ¿no? Y todos coincidíamos en eso. Pero a medida que pasaban las horas, digamos, los asesores de los diferentes congresistas iban dando vueltas, pasando por ahí recolectando opiniones, ¿no? Para ver cómo estaba la cosa, tentando la cosa, y la verdad es que no llegaban a la confianza. Y hoy o ayer se ha ratificado esa impresión. Parece pues que el tema de la ley por insistencia, ¿no? De regular la cuestión de confianza ha envalentonado, ha empoderado a algunos en el Congreso para decir, bueno, ya no tengo miedo que me cierren, entonces ahora sí le voy a decir lo que pienso. Y eso es bastante preocupante. bueno, pero más que es eso, también hay que decir que del otro lado también, pues, no te metes autogol, ¿no? No sales a decir que vas a estatizar camisea, que es un tema absolutamente sensible y que el presidente jamás debió haber dicho eso, y luego que la señora Mirta Vázquez y el señor Pedro Franque salgan a explicar que en castellano nacionalizar quiere decir masificar. Yo he revisado el diccionario y no quiere decir eso, entonces no se puede hacer alquimia con el idioma. Claro, y hay un descontento. O sea, los que no le iban a dar el voto nunca son los tres partidos que ya sabemos que son Fuerza Popular, Renovación, Avanza País. Nunca se lo iban a dar, se lo dijeron en el debate, no hay discusión. Pero otros, como Podemos, ¿no es cierto?, como Acción Popular, como APP, están ahorita pensándolo. Y si esos votos no llegan, ustedes manifiestamente dijeron que sí le iban, los tres, por lo menos, no Claro. somos pero por los tres del Partido Morado sí. Y además porque hay 20 congresistas del señor Cerrón que ya dijeron que tampoco van a votar a favor. Me parece muy difícil. O sea, parece que la moderación no va a ser premiada. Has tocado un punto interesante. Imagínate que un novato en política como yo te diga que en Palacio de Gobierno hay torpeza políticamente, ya es mucho decir, ¿no es cierto? El presidente, pues, imagínate, salimos de unas elecciones muy controvertidas, con mucha polarización, con gente que tiene el fuerte deseo de que este presidente no llegue a siquiera al año de gobierno, y en ese contexto te pones a dar declaraciones más controvertidas, idas y vueltas, los nombramientos preocupantes. Entonces esto da la sensación de que, o la certeza ya, porque ya no es solamente una apariencia, de que no hay competencia en el Ejecutivo, competencia suficiente, un liderazgo suficiente. Yo he mencionado antes que el presidente tiene que pasar de ser un sindicalista local a un presidente de todos los peruanos, incluso con proyección internacional. Rosa María, hemos visto el tema de la COP26. Yo estoy en la Comisión de Cambio Climático. Ese es un tema importantísimo para el planeta, en el que el Perú, como uno de los países más afectados por el cambio climático, debería estar presente, no porque sea el que produce las emisiones, sino porque recibe el mayor daño y tiene que reclamar ante el mundo. Tenemos Pero el presidente... de glaciares que se han disminuido y tenemos el problema Exacto. los dos Entonces problemas. parece que el presidente no tiene esas prioridades o no ve, digamos, como un estadista el lugar en donde está. Entonces darle eso a un Congreso donde hay personas que, digamos, claramente están interesadas en vacarlo, es torpe, es claramente torpe. Entonces te doy la razón, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con este equilibrio que se está acomodando poco a poco, no sabemos. El otro tema complejo es el pedido de facultades. El pedido de facultades implica que
siempre se ha hecho, el gobierno solicita al Parlamento que el Parlamento renuncie a su facultad de legislar por un tiempo y en una materia. Lo que sucede es que la solicitud del señor Franke es una solicitud muy larga, fundamentada, pero muy compleja, donde, según él, esto es para los ricos, ¿no? Pero si uno lee bien, y su mismo discurso ayer lo contradice, implica un masazo para la clase media. Yo no sé si ustedes están dispuestos a darle las facultades o no, y en las condiciones en las que las está pidiendo. ¿Qué piensan de esta solicitud? Tiene que ser debatida, obviamente, porque en un país que está pendiente, y ya hemos visto que hemos estado muy tensos con el tema del legado del terrorismo, la apología del terrorismo, el tema de la economía, cómo ha subido el dólar, ahora lo del gas, luego la subida de la elevación de los impuestos, no genera confianza, genera incertidumbre. Se siente que hay que dar facultades para salir adelante. Es un poco una sensación muy encontrada. Tú tienes que ayudar a que el gobierno, tienes que darle confianza a Mirta Vázquez para que salga adelante. Nuestra postura como morados. Tienes que ayudar con el tema de las facultades de Pedro Franque, pero las incertidumbres persisten. Entonces, Claro, ¿cómo claro. resuelves el acertijo? Porque si apoyas de todo corazón, pues te puedes quemar porque no cumplen, pero si no les das la confianza y no les das las facultades, tampoco avanza el Perú. Y el Perú no La está para pregunta es, nuevos gabinetes, para nuevos claro, ministros. me parece bien que le suban el impuesto a la renta a todos los que viven de rentas inmobiliarias, que son básicamente clase media, de 5 a 10%, o sea, que le dupliquen el impuesto a la renta. Yo creo que la brecha de recaudación debería ser uno de los principales focos de atención del Por ministro de supuesto, Economía. pero Pero el ese es señor, el debate que se va a dar, justamente. claro, pero el No señor, grabar más a quien no está en posición, no, y además quien más diciendo ha cosas, sufrido con la pandemia. que no son ciertas, o sea, es muy gracioso, porque dice, todas las rentas se suman en toda América Latina, en el Perú no. En el Perú sacaron la renta de primera y la de segunda, porque no nos permiten deducir gastos. El rentista no puede deducir un solo gasto, no puede decir, mire señor, no he ganado plata este año porque tuve que pintar el cuarto, cambiarle las cañerías a la cocina, comprar una cocina nueva para poder alquilar, y este año lo que he recibido, menos los gastos, he terminado tas con tas. Pero bueno, ya lo tengo mejor para el próximo año. Ah, no, igual pagas 5% igual, aunque no ganes nada. Esa es la razón por la cual es una tasa de 5%, porque no te permiten deducir gastos. ¿Y por qué no te permiten deducir gastos? Porque SUNAT no lo puede fiscalizar. Esa es toda la historia. Pero Y ahora ahora, imagínate que la cartera de economía es una de las que más confianza genera. Imagínate cómo están las otras. no, ya sé. Bueno, educación. Educación, Flor Pablo ha hecho un buen trabajo, pero ahí sí tengo que decirle, congresista, que no sé cuál es peor. O la Comisión de Educación en el Congreso o el ministro de Educación. Porque en la Mira, Comisión de Educación, en el Congreso quieren matar la educación universitaria y el ministro quiere, más que ministro, es el jefe del sindicato. Entonces, ni los niños ni los jóvenes estamos bien hoy día. yo creo que estamos viviendo una suerte de epidemia de facilismo, porque lo que hemos visto ayer con la contrarreforma electoral, perdón que me desvíe por unos segundos, Claro. tiene que ver con el camino fácil. ¿Cómo hacemos para salvar a nuestro partido? Ah, bueno, bajemos la valla, démosle facilidades. Es el camino fácil, ¿no? No se quieren comer el pleito. El tema de la educación era otro tema que esperábamos tratar ayer en el Congreso. Habían dos proyectos de ley importantes, varios acumulados en realidad, respecto a la adecuación de los grados académicos para los docentes, para los maestros, y también en cuanto al bachillerato automático. Si le preguntas a un académico, pues va a defender a rajatabla, ¿no?, los conceptos de meritocracia, de excelencia, y es no vamos a dar más facilidades, pero la tendencia parece ser sí, bachillerato automático, ingreso automático, Bueno, la reforma, nada de a ver, doctor, evaluaciones. usted es más joven que yo. ¿Hizo tesis de bachillerato o no? Claro que sí, con investigación experimental incluso. Yo también. ¿Y sabía otro idioma? ¿Tuvo que aprender otro idioma? Claro que sí. Ya, y esto es, como dijo un congresista de Renovación, incongruente, ¿o usted sobrevivió igual que yo y No, estamos eso acá? es totalmente absurdo. Es que debo reconocer que es un problema complejo, es un rompecabezas, Rosa María, porque si bien, a ver, tú me puedes preguntar a mí, yo tuve la fortuna, el privilegio de atender, asistir a
universidad privada, donde había más facilidades que en otras universidades, pero cuando empiezas a recorrer el país y ves la realidad en universidades públicas, empezando por San Marcos, ni siquiera tienes que ir muy lejos. Hay grandes problemas de presupuesto, de calidad docente, de la posibilidad de los alumnos de acceder a docentes que tengan proyectos de investigación. Todos tenemos problemas, pero el asunto no puede ser que desde el Estado me digan, mira, así No nomás. importa, claro. Porque además hay que decir algo que no se le dice mucho a los alumnos, yo se los digo a veces en clase. Si tú hablas un idioma extranjero, tus posibilidades de obtener becas para educarte fuera del Perú se incrementan notablemente. Cuando tú no hablas otro idioma, no hay forma de que salga fuera. Así de simple. Por supuesto, y a eso quería llegar. Es una visión muy cortoplacista por un lado, pero muy local, ¿no? No pensamos en el mundo, pensamos en cómo es solamente nuestra situación, y eso con cierta razón, porque de verdad es muy difícil. Yo me he reunido con alumnos de varias universidades y quiero regresar al tema de San Marcos porque ellos relataban estos problemas. No han podido regresar a las aulas, no están los protocolos listos, como te digo, no hay fondos para investigación, no hay docentes con proyectos, pero sí, claramente la idea es que el Ejecutivo tiene que solucionar esto. La SUNEDU ha hecho un trabajo interesante proponiendo formas, maneras de flexibilizar y darles opciones a los estudiantes para que puedan sacar algún tipo de investigación. Estamos hablando de algún tipo ya, no ni siquiera ¿Algún tipo? ¿no? Claro. Algún tipo de investigación para que esto funcione bien. Sin embargo, no se ha hecho el seguimiento, no se ha insistido en esto y no se ha implementado estas sugerencias. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Los proyectos de ley, los dictámenes en mayoría iban hacia esta solución facilista. Mi colega Flor Pablo ha trabajado mucho en la Comisión de Educación y propuso dictámenes en minoría que eran una suerte de concesión, un compromiso, como se dice. Claro, no lo prorroguen 2 años, prorroguenle 1. ¿Ya? O sea, era un término medio. Y que te voy a decir, a mí me costó mucho apoyar, porque yo diría, no prorroguen nada, ya, o sea, ya estamos hartos, ya tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que darle las condiciones a los estudiantes, pero sin embargo, tienes que encontrar un punto medio. No, además hay algo que decir. En el caso de los profesores, nos han pedido maestría, nos la pidieron desde el 2014. O sea, la ley es conocida. Si Claro, yo no es solamente la pandemia, es otra vez el uso de la pandemia. Yo convalidé mi título porque estaba en Estados Unidos, pero me agarró la pandemia en medio de que me dieran el papel final, porque la verdad que sí, los SUNEDU ha dado muchas facilidades para que los títulos sean reconocidos en el Perú, porque, bueno, yo como muchísimas personas jamás pensé trabajar para el Estado y mucho menos que me iban a exigir el título de la maestría. Nunca hice el trámite de apostillar, en fin. Y ahora el trámite es mucho más sencillo, no hay que apostillar, etc. Pero sí es verdad que yo sabía que tenía que hacerlo desde el 2014, estamos en 2021. 7 años después, era claro que esto se venía. Entonces uno no puede alegar que no sabía. Es como hacer las cosas por pena, si te das cuenta, ¿no? Siempre nos da pena exigir, nos parece fácil la salida populista en que no pidamos meritocracia, no pidamos evaluaciones, extendamos los plazos. Todo parece ser hecho para dejar trabajar, dejar ser, cuando en realidad, si vamos por ese camino, vamos a perder la competitividad. O sea, no hay que olvidar que el tema académico está basado en excelencia, está basado en meritocracia. Lamentablemente, no todos somos iguales, es como en el deporte, hay gente que tiene más méritos que otros, y la posibilidad de acceder a carreras o a desarrollos profesionales basados en tu desempeño se elimina pues fácilmente en el momento en que dices, ya te doy todos los plazos, no hagas las tesis, no, o sea, entonces, ¿qué mérito tiene simplemente acceder a un trabajo? ¿No? Creo que por ahí va la cosa, pero se pierde el espíritu de lo que es ser un investigador, un estudiante, un maestro. Por casualidad, ¿cuántos idiomas además de castellano habla? 4. 4. ¿Qué? Alemán, inglés y francés. Alemán, inglés y francés. Un poco de italiano, un poco de griego, un poco de portugués. Bueno, cuando vives en Europa, que es lo que hice mucho tiempo, hay tantos idiomas por ahí y la conectividad es tan cercana que... Si no hubiera hablado esos idiomas, ¿hubiera podido hacer su doctorado? El inglés definitivamente no. El inglés es básico.
Ahora, una vez más, muchos argumentarán, bueno, depende de dónde naciste, de qué privilegios tuviste, Sí, pero, pero la beca es para que los que hablan inglés. exactamente, Lamentablemente. Entonces, si tú estás en exactamente. San Marcos y quieres hacer un doctorado íntegramente pagado, porque te dan trabajo, etcétera, etcétera, y no quieres aprender inglés, no te quejes, pues. O sea, necesitas aprender Además, inglés. Tiene que además ser las parte herramientas de de tu aprendizaje, parte punto. sí, perdón, además Además, hay herramientas. exacto, exacto. En las últimas 2, 3 décadas las facilidades para aprender idiomas se han multiplicado. O sea, cuando éramos chicos, Rosa María, era o te pagabas un curso si es que no estabas en un colegio bilingüe o no, no podías hacerlo, ¿no? Y ahora sí, o sea, en la universidad, cuando yo enseño, incluso en los últimos años yo pensaba, ay, de repente no debería hacer cosas en inglés, no debería dar artículos en inglés, que son lo que se maneja normalmente en ciencia, pero los estudiantes lo manejan muy bien por necesidad. Entonces, ahora rebajar esas vallas es contraproducente, no deberíamos ir por ahí. Claro, es ese uno de los, además para sacar un doctorado, te piden por lo menos, además de tu lengua nativa, 2 lenguas más para el doctorado. En el Perú, 2 lenguas más. Entonces, Claro. si quieres hacer una carrera académica que incluye un doctorado, tienes que prepararte para eso. Y si quieres Ahora, sacar... como te decía, es Sí, un problema difícil de resolver porque hay que reconocer que en este caso la pandemia sí ha jugado en contra. Por más por que se llegó a la supuesto. solución virtual, etcétera, muchos no tenían acceso, o sea, ha sido muy difícil. Entonces, a la hora de votar, elaborar estos proyectos, tienes que tomar en cuenta la realidad versus la meta a la que quieres llegar. Y era muy difícil proponer una solución. Incluso yo no estaba tan de acuerdo, te confieso, con la solución de mi colega Flor Pablo, porque decía, de todas maneras estás haciendo una concesión, les estás dando una chepa y Claro. quizás lo que se debería pedir es una suerte de compromiso, un incentivo para que, está bien, no presentes tu bachillerato, perdón, tu tesis de bachillerato de investigación, pero comprométete en 5 años a hacer un trabajo de investigación, ¿no? O Claro. sea, obtienes el grado, pero en 5 años, como Además, un todo incentivo. depende, o sea, yo entiendo que investigación aplicada en campo no se puede hacer, porque efectivamente no puedes salir a campo. O sea, hay ahí problemas para salir a campo. Pero sí puedes hacer una investigación de otro tipo, o sea, no aplicada, simplemente Claro. doctrinaria. Por ejemplo, en el mundo del derecho haces una investigación sobre doctrina, no tienes que salir a campo. Entonces, Claro, hay los físicos diferentes... de partículas pueden trabajar con papel y lápiz. En el caso nuestro, de los biólogos, es complicado porque nosotros trabajamos con investigación experimental e incluso ahí te voy a confesar que en la universidad privada, Cayetano Heredia, en la que trabajo también como docente, eh, se ha sido muy creativo, ¿no? Se ha Claro, podido llegar a lo que tú mencionas y dices, bueno, no tienes la facilidad de hacer experimentos, entonces por lo menos diseña un problema, búscate una hipótesis, desarrolla un método, evalúa alternativas, encuentra la solución y eso te da al menos el espíritu de lo que es investigar. Pero algo, ¿no? pero hacen los Automáticamente no, análisis con la pues. gente, digamos, tus sujetos de prueba son las personas con las que vives. A mí me pasa, yo dicto un taller ahora en este semestre de entrevistas, por disposición de la universidad no puedes salir a buscar entrevistados fuera de tu casa. Entonces, ha pasado una cosa muy bonita, que es que mis alumnos han entrevistado a sus familias y han descubierto muchísimas cosas que no sabían. Así es, Termina siendo oportunidades. sorprendente el ejercicio. No tenía ni idea, ¿no? Pero sí, claro, hay que ponerse creativos. Finalmente estás enseñando una técnica, la técnica la puedes operar con distintos sujetos, pero eso Claro, implica ahora, trabajar de otra manera. sí, ahora este debate de la educación era un debate que esperábamos con muchas ansias porque estábamos realmente preparados para tratar el tema, para conversar de ello y No no se hubo dio. tiempo, no se dio. No se dio, esto es algo que estoy observando, como te digo, no tengo la experiencia, no sé si eso ha pasado todos los años, pero llama la atención que tú recibes un par de días antes del pleno del jueves una agenda, ¿no? De lo que se va a tratar en el pleno y rara vez se cumple No se cumple tanto el orden como el contenido. Nosotros esperábamos la contrarreforma política y el tema lo educativo era legal lo es más importante. cómo se nota que es nuevo. ¿Ah? Nunca en todos los, creo que en 20 años que he cubierto Congreso, se ha cumplido la agenda ni remotamente, y usted va a ver a lo largo de los meses y los años, cómo cosas que estaban en esas primeras agendas que le dieron, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, y Sí, están en se la agenda patean y se patean. meses, meses, y finalmente, en un cuarto intermedio de alguien, mete el tema, ya, listo, ya está.
Claro, ¿qué? o cuando estás cansado, Rosa María, ¿no? O sea, Claro, yo diría, yo los temas importantes los trataría urgentemente en la mañana. Pero no, no, te vas con una lista de emociones, llegas a las 10, a 11 de la ver, noche recién a porque tratar lo más importante. ustedes son tres, pues, pero si ustedes fueran 23, pensaría diferente. Hay que armar una correlación de fuerzas para lograr que el proyecto se apruebe. Entonces, hasta Claro. que no estamos seguros de que lo vamos a lograr, aguántalo. Aguanta, Sí, aguanta, ese aguanta, es el aguanta. mensaje, ese es el mensaje. Porque te dice, estás perdiendo un momento. Entonces, si lo pones de frente, lo pierdes. ¿Para qué te apuras, pues? Si lo hubieras aguantado 2 semanas, entonces, Pero eso es hacer política. fíjate que eso también es contraproducente. En una situación como la de ayer o anoche, en que, como te digo, estábamos todos concentrados, la parte positiva del pleno descentralizado es que todos estábamos concentrados trabajando, fue una agenda muy intensa. Hubo mucho ajetreo, mucho movimiento y llegamos a las 8, 9, 10 de la noche sumamente cansados, sin haber muchos almorzado, muchos cenaron de madrugada recién. Y en esa situación se produce la intervención de Susel. Susel Paredes remeció la sesión del Parlamento haciendo que se divida la moción de la reforma, de la contrarreforma electoral en sus elementos distintivos, ¿no? Sacando el tema de las primarias aparte, que se voten varias cosas aparte y con el Aparte. cansancio, Rosa María, que no es excusa, pero hay que tomarlo Ya en no cuenta. entendían lo que La estaban gente ya no votando. entendía qué estaba pasando, Lo que estaban ¿no? ¿Qué voy a votando. votar? Claro, ¿qué cosa es verde? ¿Qué cosa es rojo? ¿No? El presidente dice, bueno, rojo es en contra, verde es a favor, pero no, ¿qué estamos votando? Entonces, también puedes generar situaciones en las cuales se incurre en mala práctica parlamentaria No y sabe que también, está votando, vota rojo. claro, Si no y sabe es que está una, votando rojo, vota rojo, vota rojo, vota rojo. No sé qué y estoy es una, votando, vota rojo. y es una situación que tampoco ayuda a la mala imagen, el poco prestigio que tiene el Congreso, ¿no? La gente dice, termina diciendo, bueno, para eso pagamos un Congreso, ¿no? Para que no sepan siquiera qué están El, votando. el tema es que todo eso depende de la mesa directiva. Así es, así es. Hay un Que manejo que debe por tener eso más es eficiencia y tan más inteligencia. importante elegir al presidente del Congreso, porque él es el que dirige y arma todo ese es su margen de poder. ¿Qué entra y qué sale de la agenda? ¿En qué orden? ¿Sobre qué? Ahora, qué te puedo decir al respecto? Que tanto el Ejecutivo como el Congreso ha sido elegido por nosotros, Rosa María. Entonces, ¿de qué nos quejamos, no? No, no, no hay queja. Ahora bien, me queda poquísimo tiempo porque hoy día tenemos muchas actividades en Santa Rosa, tenemos misa. Una pregunta que quedó suelta, que no es agradable, pero la tengo que hacer. Una Claro. crítica contra usted del doctor Zamora, señalando que el invento que nosotros hemos respaldado mucho en este programa no había rendido cuentas. ¿Qué pasó al final con eso? ¿Le contestó finalmente? No, yo decidí no contestar porque me parecía que no era necesario inflar el tema. Claramente, cuando entras en política, si tienes anticuchos, si tienes guardaditos, te los van a sacar y si no los tienes, te los van a inventar, Rosa María. Así es. Entonces, en mi caso, mira, estamos hablando de una sospecha, de una acusación de que el doctor Mala habría aprovechado políticamente. En realidad, el artículo periodístico que generó este tema fue hecho con muy, muy mala leche. O sea, te voy a contar un poco la interna que llamaron a los socios, a los donantes de la universidad, a Concitec, a buscar y a rebuscar qué cosa había de malo, qué había hecho de malo el doctor Mala y no encontraban nada. Entonces, finalmente la acusación es, bueno, como no malversó, como no robó, como no mal utilizó, entonces, se debe haber aprovechado pues de la buena fe, ¿no? Pero además es atemporal, o sea, el tema Claro. de las pruebas moleculares es un asunto meramente de la pandemia, no tiene absolutamente nada que ver con la política. Y también lo que hay que explicar más técnicamente, Rosa María, es que el rol de los científicos, y no soy el único, varios han trabajado pruebas moleculares, han trabajado respiradores, han trabajado plantas de oxígeno, era desarrollar prototipos para que la sociedad los use. Ese es el Claro. rol del científico. Nosotros no somos productores, no tenemos una fábrica para sacar adelante estos productos. Entonces, lo que hay que entender, el mensaje más importante que hay que entender es que una vez desarrollado este producto, se dice que está listo para la producción.
y la producción tiene que hacerse en un proceso que se llama transferencia tecnológica. Es decir, la universidad, que es dueña de la patente, dueña de la tecnología, se la traspasa o al Estado en una situación de emergencia como esta, es decir, oye, necesitamos, y ahora mismo todavía necesitamos, Rosa María, estas pruebas para el retorno al colegio, por ejemplo, que es un tema urgente, ¿no? Entonces el Estado debería masificarlas o una empresa debería masificarlas. Ese problema es un problema que revela cómo estamos en ciencia y tecnología, que los inventores, los investigadores no logran hacer llegar sus soluciones a la sociedad. Y en Claro, el pero caso usted mío, terminó su trabajo. claro, y en el caso mío, ahí terminó mi trabajo, pero te vuelvo a repetir, el tema de la pandemia era una urgencia en la que todos queríamos ayudar. Entonces, a pesar de que no era nuestro rol como investigadores, porque estoy hablando por mi equipo, lo que intentamos fue acercarnos al Estado. Ninguno, y lo voy a decir sin ningún remilgo, ninguno de los 3 presidentes que vivimos, o 4 presidentes que vivimos en los últimos meses, ninguno de los ministros de salud se interesó genuinamente por hacer algo al respecto. Entonces, si le tengo que responder al doctor Zamora, le diré, doctor Zamora, yo lo visité para pedirle que el Estado se haga cargo de este prototipo y lo único que me dijeron, bueno, a ver, sí, vamos a conversar con los expertos para que te digan qué hacer y que presenten los resultados y ahí quedó. No, no pasó nada más. Entonces, caray, ante una gestión que es responsable del mayor número de muertos en el mundo, yo creo que hay que tener mucha, ¿no? Un esparpajo para reclamar a otros por estos temas. Coincido en eso, ¿no? Con 100.000 muertos, por lo menos de la primera etapa, es poco lo que puedes decir sobre los demás, ¿no? A Claro, o mí, sea, alguien que, increíble. 100.000 alguien que nos muertos. dijo, alguien que nos dijo e insistió en comprar las pruebas erróneas, ¿no? Que no le dio importancia a la ciencia, que le dio la espalda a los investigadores en las universidades. Me parece, pues, de muy mal gusto, en realidad. Y yo creo que si no responde a una agenda política, es quizás que le fue mal en política, no lo sé. No sabría decirte cuál es la razón, pero la respuesta es clara, el producto está ahí, el artículo está ahí, y lo que un científico hace debería saberlo él muy bien, que es llegar hasta esa instancia, y lo que su rol debería haber sido, y de otros ministros de salud, no solo él, es hacer llegar, esa es su responsabilidad del Ejecutivo, hacer llegar esto a la población. Y vamos a seguir insistiendo, Rosa María. Lógico, porque además ese es el rol de la academia. La academia produce los prototipos, produce las patentes. La industria las toma. Y sobre Exacto. esa, cuando hay una buena relación empresa-academia, pasa eso. En todos los demás países civilizados del mundo, normalmente la empresa privada es la que subsidia la investigación para que luego los prototipos se hagan realidad para la sociedad. Acá haces eso y salen a insultarte. Es una cosa de claro. locos. Y eso me daría pie, ya sé que no tienes tiempo, no tenemos tiempo, me daría pie para hablar del tema de ciencia y tecnología, de si es necesario no tener un ministerio, si se está haciendo bien las cosas en ese respecto, porque ese es el tipo de problemas que tenemos que solucionar, no solamente el financiamiento, no solamente el ministerio, sino que hacer que en la realidad, en la cancha, los científicos puedan aportar, ¿no? Y para eso hay que flexibilizar normas, hay que dar facilidades para que podamos trabajar. Así es. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y por esta, no tanto desagradable, pero la leí y me pareció que yo sabía cuál era la respuesta, pero me pareció que había que hacerlo en público, sobre todo tratándose de un exministro que ha tenido un desempeño desastroso. No es culpa de nadie la pandemia, hay que decirlo, no hay culpables acá, es una enfermedad, pero hay gestiones, ¿no? Y hay gestiones y gestiones. Y la gestión de meternos a todos en un cuarto y cerrar la puerta, pues no fue la más feliz. Sí, Rosa María, y a mí no me ¿verdad? parece, quizás es una opinión personal, pero no me parece interesante ni productivo entrar en un toma y daca con un personaje, ¿no? Que se arme una pelea de 2 personas, me parece irrelevante para la sociedad. Entonces, por Es eso lo se menos, responde puntualmente y cerrado el punto. tema, ¿no? Es lo menos científico que hay. Correcto. Los científicos discuten ideas. Las personas como yo, comunes y corrientes, discutimos hechos. Y las personas que no tienen nada que hacer, discuten personas. Así que De mejor acuerdo. nos quedamos en las ideas, de vez en cuando los hechos, nunca en las personas. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a Te seguir agradezco sobre también. los temas. Abel, yo también me voy. Así es, Rosa María, te vas. No, el martes voy a estar con ustedes todavía y luego voy a, sí, efectivamente, tomarme unos días
si Dios lo permite, de vacaciones. Así que fin de semana largo, el lunes estamos de feriado, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Vayan a misa, los que puedan, los que tengan como, porque hay también protocolos en las iglesias. Y el día martes estaré nuevamente con ustedes. El martes nos reencontramos con toda la información. Rosa María, muchísimas gracias al doctor Eruz. Y nos vamos porque ya nos está esperando Fray Richard Manrique y Fray Luis Enrique en el Templo de Santo Domingo. No se olviden que tenemos el PayPal, así que pongan su PayPal. donativo ahí. Chao, chao. Chao, Rosa María, cuídate mucho hasta el día martes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.